En Italia veremos solo muy poco, Roma la capital y dos villas de lujo de los emperadores y estas cosas. Pompeya primero, está aquí abajo, Roma, y después Tivoli y Posillipo. Tivoli y Posillipo son residencias imperiales, son villas de lujo, digámoslo así. O sea, esto es un complejo, como una urbanización de lujo solo para el emperador o para la alta aristocracia. Veamos primero Pompeya, que a partir de ahora ya no nos paramos en nada, ya hemos pasado lo peor, solo vamos a ver las fotos. Aquí tenemos, está bastante bien conservado, es un local fantástico, ahora lo verán mejor. Y aquí vemos lo que ya les he hecho observar, que con frecuencia ocurre así. Está el teatro y justo muy cerca al lado es igual, es similar, solo que dimensiones más reducidas y normalmente está invariablemente techado. Pues el de Pompeya, aquí lo vemos un poco más ampliado, es el mismo, he puesto esta por la capacidad. El Teatro Grande de Pompeya, que no es muy grande, el Teatro Grande de Pompeya tiene una capacidad de 3.800 aproximadamente, mientras que el Odeón pequeñito son solo 1.500. Este que hemos visto, no, perdón, lo vamos a ver ahora. Es decir, aquí caben aproximadamente 1.500 personas, esto es un recinto techado, ahora eso no existe. Se ve por las dimensiones. Claro que puedes representar lo que tú quieras ahí, pero ese no es el fin. Para eso están los grandes. Y el negocio, claro. De Pompeya podemos ver alguno más, cómo estaban trabajadas hasta el pomo de las escaleras. Es decir, este ser mitológico no digo que no vayas toda la cantera y a lo mejor el tío tenga allí en serie, mira, ahí tengo 5 Zeus y allí 14, te dejo esto más barato. Eso yo supongo que es parte del oficio también. Pero, quiero decir, la mayoría de piezas de partes de estos edificios, de estos y de mucho, son piezas como las de un mecano. Está todo perfectamente calculado, bueno, como que ahí está, 2000 años después. Se ha caído por las tormentas, las guerras y la estupidez humana, pero no por cómo estaba construido, por eso no se hubiera caído. Este es el de Pompeya, aquí lo vemos desde arriba. Oye, una sala de conciertos muy completita, que cualquier conservatorio medio digo, no ya querría para sí. Claro que sí. Aquí ven por el tamaño de la figura para que lo comparasen bien. Pequeñito no es, o sea, no es tan chiquitín como el de Cos, algunos que acabamos de ver. Un auditorio suficiente para 1.500, 2.000 personas. Una última vista del mismo. Aquí se aprecia perfectamente que el tamaño de esto es la orquesta, esto lo llamamos orquesta. Se mueve el coro y así. No es que ahí hubiera una orquesta, habría instrumentistas cuando correspondiese, para que vean que el tamaño realmente es pequeño, es un local reducido y no para grandes espectáculos. Pues entremos un momento en la capital de Roma, 5 minutos, porque estábamos con ellos, los 5 emperadores buenos, el siglo más feliz de la humanidad, la edad de oro de la humanidad. Es que los ilustrados eran muy dados a estas cosas. Los ilustrados contemporáneos de Bach, como Gibbon, creían que había una progresión natural desde el Averroncho de Mota y antes, desde el Neandertal y que por la fuerza del tiempo íbamos a más y nosotros éramos, es decir, que estábamos en lo alto de esa escalera que solo tenía un sentido. Hoy no hablamos así, pero los ilustrados pues hablaban así. Pero seguimos creyendo que estos 2 siglos en efecto fueron la edad de oro de la humanidad. Este es el centro de Roma, el campo de Marte, y ahora estos 3 son teatros, pero esto es uno de oro. Ahora lo voy a mostrar. El primero del que tenemos noticia en Roma, que lo construyó Domiciano, en torno al 80, creo que es después de Cristo, ahora en un momento solo. Estos mapas están aquí para que se sitúen. Es decir, Teatro de Marcelo, es este, estamos al revés. Teatro de Marcelo, el de abajo, Teatro de Balbo, que es este, Teatro de Pompeyo, que es este. ¿No ven que está al revés? Esta isla es esa. Ahí estamos mirando desde aquí y aquí al revés. Pero les puse este mapa que lo vimos el último día, no sé si se acordarán. Gades. Yo cité aquí las bailarinas de Gades, las Puellae Gaditanae y los equites singulares. Los equites singulares que llegó a haber 500. Es decir, donde más caballería imperial y alta aristocracia, esos tíos no los parabas tú, vamos, ni con eran intocables. Donde más había era en la capital del imperio y en la puerta del Mediterráneo. Pues este era el edificio, el que amplió después, creo que Septimio Severo y otros. Es decir, estamos en el maldito centro de Roma. Esto es el circo máximo, 225.000 espectadores. Esto marroncito que hay aquí es la residencia de los emperadores, que lo dije. Tú, si eres de la familia, sales al balcón y allí tienes el estadio.
Y esto amarillo que hay alrededor y esto amarillo que hay aquí son las ampliaciones que se hicieron en la capital imperial para alojar a esta caballería de élite que estaba dispersa por todas las ciudades del imperio, pero que se concentraba a veces. 500 llegó a haber en Gades. Pues vamos a ver esto con un poco de detalle muy rápido. Sí, señor, tenemos aquí es Trajano, el primero de ellos. Bueno, el primero era Nerva, después venía Trajano, después Adriano, y es el momento de máxima expansión del imperio. Es decir, pues el Mare Nostrum, que eso es lo que significa. El mar que tenemos dentro de casa, o algo así. El imperio de Alejandro llegó hasta aquí, pero solo ocupó desde Grecia, de Alejandro Magno. Abarcó desde Grecia, se expandió toda Turquía, hasta la India llegó. Pero después Roma fue esto y algún trocillo más. El texto que tienen ahí hace referencia a esas famosas pantomimas, que esto se lee, claro, los textos que se leen aquí tienen ya 30, 40 años y tampoco dicen nada. Las famosas pantomimas son una especie de tragedias más cómicas, menos serias, dicen con menos canto, con menos música, con más nada, pero esto aquí nos están contando, nos está hablando algunos autores antiguos, que ha citado alguno y después saldrá otro, yo lo pondré, cuando eran grandes fastos, claro, cuando en la capital imperial Nerón o cualquiera de estos grandes declaraba una semana de fiesta, ahí en ese tipo de espectáculos 3.000 cantantes y 3.000 bailarines. No sabemos si cantaban todos a una, ¿qué es más difícil? ¿Dirigir a 30 o dirigir a 30.000? Pues no lo sé. Claro, ¿qué nos está diciendo todo esto? Pues que la cantidad de músicos que había en Roma, no digo en Roma, que en otras partes era abrumadora. Conté el año pasado, no sé si alguien estaba, supongo que sí, y si no en el de la Dulos lo pueden ver en YouTube, en una ocasión los auletas de Roma hicieron huelga, porque no les pagaban. Tocaban en todos los entierros, tocaban en todo. No había uno, había, pues fíjate si no había sindicatos y sínodos. Bueno, no les pagaban y los tíos hicieron huelga y se fueron de la ciudad. Creo que se fueron a Tibur, como a 15 o 20 kilómetros, que no, se quedó Roma sin aulos y fue un desastre, y al cabo de una semana o 10 días no se ponían de acuerdo, hubo que enviar una delegación a negociar con los auletas y con los varios miles que se largan, claro, y no nos pagan, pues ahí os quedáis. Hasta que consiguieron que volvieran a la ciudad, les dieron un día de fiesta al año dedicado solo para ellos, en fin, consiguieron una serie de privilegios. Sí, aquellos de hace 2 años, llevaron una vida de auleta, decíamos. Tenían fama, les gustaba beber, tocaban y después de que acababa el entierro o lo que fuera, querían cobrar. Bueno, claro, es que ese era su oficio. Bien, pues esto solo está ahí para ilustrar eso y lo que dice este autor. Este autor es Sendry, ya lo consignaré, un americano, el elevado número de esclavos que había. Es decir, a mí los esclavos lo único que me costaban era alimentarlos, porque eran míos. Y como tenía, es decir, mantener un coro de esclavos o una orquesta era de esclavos, digo, era relativamente barato, muy barato, había muchísimos. Y por toda la capital imperial, bueno, ahora les pondré, verán algún otro texto, parece, como dice ahí, muchos ricos, muchos altos nobles romanos tenían sus propios grupos musicales estables. Estable no significa a lo mejor para hacer bolos, sino solo para atender mis fiestas. Oye, ya va bien, y cuanto más buenos mejor, porque si ustedes son mis invitados, ustedes tampoco son cualquiera. Es decir, esto no es que yo voy a la plaza y hago un espectáculo, no, yo invito a quienes vienen. Hubo muchísimo, miles de músicos, centenares de grupos. Este es el campo de Marte, que se llama, y estos son los teatros que veíamos antes. Este es el más antiguo, 53 romanos, capacidad 40.000, 27.000 asientos, pero capacidad 40.000. Después le sigue este, si corresponde como está. Este es este es este, y este es este. Y este es el Odeón de Domiciano, ahora sí, que lo vamos a ver en un momento. El de Marcelo, que es muy famoso, todavía queda algo, fueron construyendo durante la Edad Media, después un palacete en el Renacimiento sobre él, pero de este no queda nada. El de Balbo, 11.000 localidades, 7.000 asientos, este es un tamaño intermedio, pero estos tres son teatros. El local de los Equites, ese que vamos a ver, está por aquí. Bien, pues el Odeón de Domiciano. Que me quedaba, esto es lo que decía. Esto es lo que sostienen muchos, por ejemplo, Paul Henry Lang, que es un libro que todavía se sigue usando en muchos conservatorios, se llama, no recuerdo, que tiene otro también sobre romanticismo y no lo quiero mezclar.
Este lo niega completamente, dice que no, que tenían un gusto vulgar, grosero, es decir, que todo aquello de Grecia, que todo eso se había perdido. Pero Séneca habla del 65, lo hemos visto al principio. Más gente en el escenario que público tenían los antiguos, y aquí se cuentan más. Es decir, en la vida pública en proporciones gigantescas, profesores y escuelas de música en masa. Todas las familias burguesas romanas, estamos hablando ahora de estos tiempos, procuraban instrucción musical a sus hijas. La gente rica tenía, pues lo que acabamos de comentar, multitudes de esclavos y los ocupaban. Algunos los tenían en el campo o en las fuentes, pero a otros los tenía enseñando a otros esclavos o a sus hijos o tocando en estos grupos. Como dice aquí, una auténtica invasión de virtuosos de todo tipo inundaba los teatros y los locales de concierto de Roma. Estamos hablando ahora de Roma, en el 200 después de Cristo. Aquí tenemos a Adriano, aquí tenemos a Marco Aurelio, no, perdón, este creo que es Antonino Pío, el que da nombre a la dinastía, y esto es lo que les decía. Antes hemos visto 3.000 cantantes, 3.000, pero no está aquí por enredar ni por nada, sino para que se entienda lo que estoy diciendo. En el 284, es decir, 300 años después de Cristo, hay obras de Carinus donde se usaban, por ejemplo, 100 trompeteros y 100 tañedores de cuerda. Este es el Odeón de Domiciano, que ya han visto por las dimensiones, pues que no tiene nada que envidiar a esos teatros. Este es un busto del emperador. Y aquí tenemos más de lo que estaba diciendo. Es decir, en el 86 después de Cristo, todavía Domiciano construye un nuevo auditorio e instaura un ciclo de competiciones musicales donde se incluían tañedores de liras, coros de tañedores de liras y instrumentistas de lira a solo. Construyó el que les voy a mostrar en un momento, pero después tenemos a Trajano, que construye otro, Maximiano, que sabemos que construye otro en el 300 después de Cristo, Odeones estamos diciendo, y todavía Juvenal los nombra. Ahora les mostraré en otra transparencia cómo, haciendo el recuento de todos los que hemos localizado, aquí tenemos una última mención, también en tiempos de los emperadores buenos, a mitad del siglo II después de Cristo, donde se nombran salas de concierto y también coros enormes en un pasaje que habla sobre las obras. Este es el Odeón de Domiciano, y este es el otro que había encima, el de Pompeyo, pero este, por las dimensiones, pues tú me dirás, es decir, es un Odeón gigantesco. Ténganlo en cuenta. Ahora no estamos hablando de las grandes dionisíacas de Atenas, ni los tiempos grandes de Pericles, ni nada, sino de 700 y 800 años después. En Roma, cuando había representaciones en los teatros, la temporada duraba 6 meses, que es que se dice pronto. Es como si dijera, no, de vez en cuando hacía una tragedia, o cuando al emperador le pasa. No, estamos en la capital imperial y Roma no es un villorrio. Hay al menos 5 o 6 odeones que ya hemos localizado. Es decir, entre una fiesta y otra, que es donde transcurrían este ciclo de representaciones, pues Roma acudía a todo tipo de gente, de todas partes, sobre todo músicos o élites que van allí a hacer sus negocios o a estar en la ciudad o quien fuera. Aquí el de Pompeyo es aquel de arriba, ese sí es un teatro, fue restaurado, fíjense lo que les voy a decir, por el propio Domiciano, que construyó este, pero también por Diocleciano, más de 100 años después, pero también por Honorio, que este es de los últimos, incluso por un rey ostrogodo, Teodórico, en el 511 después de Cristo. Luego, para algo se restaura esto, si esto no es arreglar una villa o poner en funcionamiento un pequeño cuartel, sino que es un edificio enorme, gigantesco, carísimo, y 500 años después de Cristo, o incluso después de la caída de Roma, en Occidente todavía se siguen financiando estos espectáculos. Este es el Odeón de Domiciano, esto pasa que está al revés. Aquí lo estamos viendo con el patio ese grande que tiene, esa especie de foro que tiene delante, y aquí lo estamos viendo, es decir, lo ven, ¿no? Ahora lo vamos a mirar al revés, ¿no? Aquí está, aquí tenemos la capacidad, 10.000 espectadores, que para un Odeón es muchísimo. 7.700 sentados, y al principio de la clase ya lo hemos aclarado, como Estrabón, que vive en torno al año 0, es decir, los tiempos de Julio César, unos 500 años después de Pericles aproximadamente, sigue llamando a estos edificios por su nombre, porque eso es lo que significa la palabra Odeón, local,
local de conciertos, local para actuaciones musicales. Literalmente significa construcción destinada al canto, que es para lo que aquí dijimos que estaba destinado el de Pericles. Decíamos, un teatro cubierto consagrado a espectáculos de canto, pero es evidente que no tiene por qué ser solo canto, sino cualquier espectáculo musical. Bien, pues con Roma hemos acabado. Solo mostrarles lo que falta, Trajano, sabemos que construyó uno, esto es mucho antes. Perdón, está Domiciano el primero, después está Trajano, que es el segundo de los 5 emperadores buenos, construyó otro, ya tenemos 2, Domiciano, Trajano. Después Adriano, que es este, que es el sucesor de Trajano. Sabemos que construyó un tercero, 3. Y sabemos que más adelante, antes ha aparecido alguna fecha por ahí, ya la consignaré correctamente, sabemos que se construyeron otros 2 o 3 odeones. Es decir, que en la capital imperial había al menos 5 odeones, si no 6, y lo que no nos ha llegado. Pues de Roma nada más. Ahora sí, esta es una de esas 2 villas que les decía. Pausilipon está cerca de Nápoles, bajando por la costa de Italia, y es un complejo de villas, pero de villas suntuosas, como si dijéramos chalés de lujo, bueno, más que chalés, solo para retirarse. Estas élites, cuando se retiraban, pues el gobierno, todo el que podía, tenía un terreno allí, dejaban Roma en verano, cuando fuera, y se iban a estos complejos. Aquí está el Odeón, y aquí está el teatro. Los vamos a ver en un momento. Es decir, en esta ciudad se excavó un túnel, ahora lo mostraré, de 700 y pico metros de largo y una altura considerable, todo el pórtico y el túnel, para acceder precisamente a la zona de ocio de Pausilipon, que incluía teatro, odeón, baños, en fin, gimnasio y todo tipo de instalaciones. Mientras que al otro lado de la montaña había un gran complejo con muchas villas residenciales de autoridades romanas de todas partes. Nos vamos a acercar un poquillo. Aquí vemos lo mismo, ha cambiado la orientación. Aquí está el teatro y justo enfrente hay un odeón, pero muy chiquitín, es decir, un pequeño odeón, pues para solaz de los veraneantes que acudían. Esta la he montado yo, he intentado ajustar por el tamaño aproximado de los dos, no está exactamente en su tamaño, pero sí que es considerablemente menor. Esto es el odeón, tiene pocas gradas, ahora lo veremos. Esto es el teatro, es la misma foto, bueno, es el mismo lugar de antes, lo veíamos desde arriba. Esto es el teatro, que tampoco es que sea muy grande, como los de las grandes ciudades, y esto que hay aquí, que no se ve muy bien, esto es la escena, y aquí están las gradas del ocio. Vamos a ver desde otro ángulo. Este es el teatro. Pueden orientar por esta especie de zanja que hay delante, abierta en el suelo, es decir, ahora estamos mirando desde aquí hacia aquí, ahora, desde aquí hacia acá enfrente. Este es el teatro, teatrito, diríamos, Es un teatro, bueno, pues para la aristocracia que estaba allí, para mis amigos, no es un teatro público. Y enfrente, este es el famoso túnel, no recuerdo ahora cómo se llama, ya lo consignaré, tiene 770 metros, o algo así, excavado para acceder directamente a ese rincón de la costa, aislado, preservado, con todo tipo de instalaciones. Esto es lo que decía, estamos en el mismo sitio, esta es la zanja central, estamos mirando enfrente, y esto es la escena, y estas que se ven aquí son las gradas del pequeño odeón. Aquí lo vemos mejor. Estábamos aquí antes, esta es la zanja, ese es el teatro, y ahora sí se ve justo enfrente una pequeña escena y un pequeño número de gradas. Esta es otra, cerca de Roma. En Tibur hay una villa lujosa, se llama Villa Adriana, también residencias imperiales y de la familia del emperador y de todos sus invitados. Aquí lo estamos viendo desde arriba, aquí vemos un teatro, otro teatro, y aquí hay otro. Aquí al lado lo ven, es un plano, está un poco, es más o menos la misma orientación, esto es esto, este es este de aquí, pero aquí vemos un teatro que es el que vamos a ver, este es el Odeón, y arriba 2 teatros.
uno que aparece consignado en la foto y otro que no, pero este es el Odeón que vamos a ver nosotros. Por la planta y por el dibujo, si en forma de copa se pueden orientar. Aquí a la izquierda está. Es otra de estas complejo residencial, pero que eso, dos teatros, un Odeón y todo lo demás. Faltar no faltaba de nada. Y estas son las instalaciones de Villa Adriana. Lagunas artificiales, todo, por supuesto, todo rodeado, pórticos, cariátides de todo tipo. Lujo, claro, lujo. Aquí tenemos más cositas de las que citaba antes. Esto ya lo he contado en alguna clase. Algunos de estos grandes virtuosos de la antigüedad, de los cantantes más famosos, digo, conocidos en todo el imperio, se infibulaban. Infibularse es ponerse una anilla en el prepucio, de forma que, claro, no puedes tener erecciones y de alguna manera pues te preservas, ¿no? No tengo trato sexual, no tengo desgaste, y toda la energía la destino al atletismo y al canto. Y en tiempos de Roma, es decir, esto era un fenómeno, es decir, algunas viudas ricas, como cuenta por ahí, pagaban a veces para defibular a uno de estos cantantes y arruinar su voz. Ahora le pagaban un fortunón, eran caprichos ociosos. Y en ocasiones alguno de ellos aceptó, se forró, porque a cambio de quitarse la fíbula ganó un montón de dinero, después se liaría con la que había pagado, porque toda tu dirás, encima que has pagado. Y claro, a partir de entonces lleva ya una vida más, no voy a decir desenfrenada, pero vive de otra manera, claro, y su voz comienza a resentirse, o aunque consiga mantenerla mejor, otros consiguen superarla, y esto es lo que pasaba, y lo que se está contando ahí. Los sonarios de algunos de estos virtuosos que hacían giras por las principales ciudades del imperio, Egipto Ptolemaico, por ejemplo, pues eran unas sumas escandalosas. Vimos cosas parecidas hace un año o quizá hace dos, cuando hicimos las clases del aulos, que hablábamos de auletas que encargaban instrumentos lujosos construidos con materiales preciosos, claro, que ganaban mucho dinero, iban al luthier y encargaban ejemplares pues de lujo, como hoy, que hay flautistas que se hacen forrar la flauta de oro o lo que les plazca. Estas son las instalaciones de Villa Adriana. Y nada más de Roma. En Anatolia, Turquía, actual Turquía, haremos lo mismo, solamente vamos a ver dos fotos de 5 o 6 ciudades. Los que vamos a ver aquí son solamente los de la costa jonia. Aquí está Grecia, estos son los jonios, que ya los vimos en alguna de las clases anteriores, pero en Turquía hay la tira de ciudades. Nosotros solo vamos a ver las que tienen rojo aquí, y hay uno aquí indicado en verde, este de Tralles. Este ya lo retomaremos el año que viene porque me refería a él en la última clase. Dije, cuando hablaba en la última conferencia, cuando hablaba de la pintura romana y el auge que alcanzó, puse un ejemplo. Dije, había uno que pintó una vez la escena de uno de estos teatros tan bien, que se la hicieron borrar y píntalo otra vez, pero como es de verdad. O sea, superó a la propia naturaleza. Eso fue aquí, fue en Tralles. Pues este Odeón ya lo retomaremos en otra clase. Es decir, vamos a ver un Odeón de cada punto rojo, 2 fotos, y no entraremos más. También hay uno aquí, en Chipre, que el resto de Turquía nos olvidamos. Este porque es la costa jonia que enfrenta a Grecia. Aquí tenemos Afrodisias, la primera ciudad, tenemos un teatro, y en este caso no un Odeón, sino un Boleuterio, como les decía antes, que cumplía funciones de gobierno de la ciudad, que también podía ser utilizado para conciertos. De estos son de los que hemos encontrado a veces rectangulares, son chiquitillos, luego no eran para conciertos. Este es el Boleuterion de Afrodisias, chiquitillo. Este es el de la ciudad de Éfeso, que este es tipo griego, porque está construido mitad aprovechando el hueco de la montaña, y donde hay que levantar, por delante se levanta. Éfeso pues fue una ciudad importantísima, aquí lo vemos mejor, es de más capacidad, claro, que los pequeñitos que hemos visto. Aquí se ve una vista mejor. La escena lo normal es eso, que no quede nada, pero a veces tenemos escenas. Aquí tenemos a Herodes Ático, no porque en Éfeso hiciera cosas, o no nos consta, sino por lo que os he dicho antes, que hizo un acueducto aquí, un teatro allá, por diferentes ciudades y esto es el interior
del Odeón de Éfeso, para que vean que no es piedra sin más, sino que muchos eran piedras trabajadas, capiteles, adornadas, de lo cual no queda nada. Solo vemos las ruinas. Aquí en esta se aprecia mucho mejor el tamaño real de la orquesta, y que se trata de un teatro de un Odeón, un edificio de dimensiones reducidas. Y esta solamente está para ilustrar que Éfeso no es cualquier cosa, ni cualquier colonia de costa, un pueblecito, sino estos son un par de avenidas, y eso es enorme. Es decir, probablemente Éfeso tenía teatro y algún Odeón más que este. Este es el mismo, es la última. Esta en cambio es Pafos, en Chipre, esa isla que hemos mostrado antes, un pequeño Odeón, también ha sido restaurado, pero muy modosito, o sea, muy apañado, diríamos, ¿no? Aquí se le ve desde lejos, estas son las gradas, ellos están entrando, aquí ya han entrado. Aquí lo estamos viendo desde atrás. Y aquí lo vemos desde el frente, casi entero. Knidos, que es otra de estas ciudades, pues contaba con un teatro aquí, otro teatro aquí, un Boleuterion y un Odeón. En este caso está perfectamente diferenciado. No sé si el Boleuterion este es de planta rectangular, no lo sé, no lo he comprobado, pero para que vean cómo están las cosas. Cuando hay un Odeón, es un Odeón. Aquí tenemos Teos, que es otra de estas islas, en este caso es un Boleuterion, no es un Odeón, pero que igualmente podía ser usado con esos. Esta es la misma ciudad de Teos, para que comprueben lo mismo. Aquí está el Odeón. Esto creo que son los restos del teatro. De aquí. Están cerca, muy cerca. Y estos son los restos del Odeón. Troya, la famosa Troya. En Troya 9, saben que aquí se encontraron 7 ciudades, una sobre otra. Creían que era mítica, de la Eneida, de la Homero y de todo eso, pero no, al final estaba la ciudad ahí. La encontró un tal Schliemann. Y lo que está coloreado en azul es lo que corresponde a la ciudad griega, la que ellos andaban buscando, la que se describe en los mitos griegos. Y aquí lo ven, un teatro y un Odeón. Ese es el Odeón. Lo que pasa es que esa es una foto de esas de gran angular, está deformado, pero aquí se ve mejor. Ah, pues será este el que veía antes. Me parecía el de Kos, no, es este. Aquí lo vemos también. Una foto hace años. Y aquí desde el frente, esto correspondería a la escena, o al menos la parte exterior, con columnas que todavía están en su sitio, la base. Pero pueden apreciar que se trata de un edificio pues reducido. Nada más de Anatolia, la actual Turquía. Y aquí igual, lo veremos 4 o 5. He puesto 2 para que se viera el nombre. Esta es Gerasa, esta es Petra, la ciudad de piedra, que corresponden a estas dos, a esta y esta. Es el mismo plano, el mismo mapa, pero aquí más agrandado. Son planos políticos actuales. Vamos a ver solo estas ciudades: Hipos, Albaida, Amán, y Petra y Gerasa. Este es el primero, Albaida, un Odeón pues muy chiquitillo, muy apañado también. Solo queda la orquesta y algunas gradas. Esta es la ciudad de Amán, y eso que ven ahí es el teatro. Es una foto de principios de siglo. Actualmente está mejor, ahora lo vamos a ver. Este es el teatro grande, donde se representan tragedias y lo que haga falta. Y esto que vemos aquí, parece una casita con una chimenea, esto es el Odeón. Esto era Amán a principios de siglo. Y esto es el Amán actual. Es lo mismo. Ahí ven el teatro y ahí el Odeón. Claro, entonces no había tanta construcción, estaban las colinas peladas, pero esta es la ciudad actual. Este es el teatro y este es el Odeón. En este caso sí que está bien conservado, ahora lo veremos mejor. No está completo, claro, no está techum, no está todo, pero sí que está todo el perímetro entero, las gradas casi también,
Pues así construimos hoy, o sea, así que no puedes parar el mundo. Las ciudades crecen pues como tienen que crecer. Se ve, ¿no? Está perfectamente... Este es el Odeón por dentro, este de aquí. Vale, ya estamos en nuestro edificio. Como ven, está bastante intacto. También ha sido reconstruido en parte, se ha forrado de madera en ocasiones, como hacían antes también. No en todos, pero sí en muchos. Aquí vemos una vista frontal, se ven las dimensiones, el aforo que pueda tener. Una más, hemos hecho tres, ¿no? Una desde cada ángulo y otra desde la escena, para ilustrar cómo está por dentro. Una última con personas que indica el tamaño real. Este es uno de los accesos a la escena por los laterales. Mira, ahí se deja un vaso de café con leche, ahora lo he visto. Mira, si no lo hubiera quitado. Ahí parece que es un vaso de plástico. Y aquí lo vemos en una visión completa. Un Odeón magnífico. Muy bien construido, bueno, como todos los que hacían. De los más intactos que tenemos. Y el resto de la ciudad, pues el resto de la ciudad, pues eso, por ahí abajo. Esto es Gerasa, la otra ciudad. Aquí tenemos de todo. Esta fue una ciudad también muy importante. Hipódromo, aquí tenemos un teatro y allá arriba tenemos otro. Esta es una foto de Google, donde no se aprecia todo, pero creo que tengo un plano por aquí. No, esta no tengo. Este Odeón tiene también instalaciones parecidas a las de Villa Adriana. Tiene delante esta especie de estanques, complejos de jardines. Aquí lo vemos. Una orquesta reducida. Aquí se ve el estado actual. Escaleras talladas, bloques tallados, ¿no? Colocados donde corresponde. Aquí vemos una parte de la escena. Aquello es la escena. Esto es la orquesta. Lo que les decía el otro día, un paisaje pues como el que encontramos aquí en Alicante. Tú subes para el Alcoy o te vas por la costa para arriba, pues igual, paisaje mediterráneo, pinos, boj, pues todo, un clima muy similar a ambos lados del Mediterráneo. Aquí lo vemos desde arriba. Y otra foto más que incluye el estanque para que vieran dónde está situado. Antes no se veía bien desde dónde estaba tomada la foto. Aquí la orquesta. Hipos, que es esta ciudad, aquello es el mar. Se construye también, ya lo vimos el otro día, se construyen sobre un castro, se emplaza ahí a la legión. Con el tiempo la legión extiende los límites y ahí se trazan dos calles que ya estaban en el propio campamento. Con el tiempo eso se convierte en una ciudad. Esto es el teatro, ahora lo veremos. Un castro es toda esta zona elevada que hay aquí. Nos vamos a acercar encima del teatro en vuelo de helicóptero. Vamos a dar un pequeño giro y este es... Perdón, el teatro, el Odeón, estoy hablando mal. Este es el Odeón de Hipos. Y aquí los restos, el perímetro, un tamaño similar al de antes. Y una vista desde la escena. Esto es las gradas, lo que queda de las gradas. Pero se ven igualmente, las dimensiones son pequeñas. Esta es la famosa ciudad de Petra, ¿saben? Esa ciudad famosa que se han explicado a veces, que vas entre la roca, por el desierto, y de repente entras allí y te encuentras, está en su mayor parte excavada en la roca. Yo solo les voy a mostrar este teatro de aquí, que es el pequeñito, es romano y está excavado. Bueno, les enseñaré un par de fotos más, pero así de pasada, pero para que aprecien el asunto de nuevo. Estamos ahora en el norte de África, no estamos cerca del imperio ni de las zonas ricas ni nada, pero aquí tenemos un teatro, un segundo teatro, y más alejado de la ciudad, teatro que se conoce como Wadi Sabra, también es romano, más chiquitín. Este no, este es de los dos grandes, uno de los que solamente para el que es. Yo sé que han visto esta ciudad o imágenes, pero para que se hagan una idea, este es el teatro grande, este no es el Odeón, el pequeñito, ese pequeñito, el teatro pequeñito. Y aquí lo mismo, pero desde arriba, ¿no?
subimos ahí arriba de esos balconazos que hay ahí. Aquí tenemos, estos son teatros, simplemente es porque se trataba de Petra y nada más. En el norte de África, solo Alejandría, la vamos a ver muy escuetamente, ya está en otros vídeos de este año en Valencia. Esta es la ciudad de la que hablábamos antes, es decir, puerto no, un montón de puertos, la capital del mundo, gente de todas partes de la antigüedad, marinos sobre todo, y una biblioteca que duró 700 años y que fue el centro del saber, modelo de todo el mundo clásico. Solamente vamos a ver en Alejandría un pequeño deón que hay en el centro de la ciudad. Tú vas caminando por aquí, claro, esto es un complejo en el centro que lo han desexcavado y lo han habilitado y ajardinado. Tú vas caminando por la... y aquí al final hay dos opuestos. Aquel es uno, un pequeño deón, y este es un poco más grande, tipo teatro, y están como enfrente, se forman parte como de un mismo complejo, pero son dos escenarios diferentes. Creo que en la siguiente se ve mejor. No, este es el chiquitín, este es aquel de enfrente, que se aprecia perfectamente por el tamaño. Se trata de un local de concierto. Y aquí se ve el otro más grande. Este es el que estábamos mirando, ¿no? Desde aquí, el chiquitín, y este que se ve allí es el otro que está enfrentado. Bueno, no están completos, claro, llegan hasta un cierto momento, hasta una cierta altura. Estamos ahora en Túnez, en el norte de África. Esto es Cartago, aquí está, esto es Hispania. Esto es Cartago, es la misma foto. Ven aquella punta de allí donde está Cartago, perdón, esta punta de aquí es esta punta de aquí. Como no, esos son, ya lo he dicho antes, son demarcaciones políticas actuales, ¿no? Esto es el mar, Cartago, Túnez, solo vamos a ver el Odeón de Cartago, pero hay otras dos ciudades aquí, Madaura, que tuvo bibliotecas, un centro filosófico muy importante de la antigüedad, donde acudían eruditos de todas partes a estudiar. Es decir, los nobles enviaban a sus hijos a cursar estudios y carreras a Madaura y a otras ciudades también. El que podía Atenas, y si no Alejandría, y Madaura era uno de los destinos favoritos. Solo vamos a ver estos tres. Se ve que es la misma costa, ¿no? O sea, esto seguiría prolongándose y bajaría por ahí, es el mismo mapa. Este es el Odeón de Cartago. El Teatro de Cartago es muy grande, está bien restaurado. Ya grabamos una sesión en Valencia, si se teclea Teatro de Cartago, se puede ver, además es un teatro muy famoso. Creo que caben 10.000 o 15.000, entre 10.000 y 15.000 espectadores. Se utiliza para conciertos de rock, el teatro, conciertos de rock y de todo tipo actualmente. Pero hay otro más chiquitín que se llama el Odeón. Este es el teatro y este de abajo en cambio es el Odeón. Aquí tenemos el teatro y enfrente, opuesto, es decir, invertido, el Odeón. Y esto es lo que queda actualmente del Odeón de Cartago. El teatro no, el teatro, tecleas en YouTube o en Google y ves un edificio espectacular, súper reconstruido, pero el Odeón más chiquitín, pues ahí está. Madauros, la ciudad que les decía, como una ciudad universitaria o algo así actualmente. Este es romano, también unas dimensiones no muy grandes, también está bastante bien conservado, bastante entero, quiero decir. Ninguno está entero, es imposible. Aquí lo vemos. Y Curculum, Ot Gemila, o también Cuicul, que también recibe varios nombres esta ciudad del norte de África. Y claro, una cosa es que el clima de la costa sea parecido, pero igual que aquí tú te vas a Granada y te encuentras nieve, pues ahí igual, en la zona norte de África también hay cadenas montañosas, y aquí tenemos un teatro romano, pues en las alturas, con un paisaje. Cuicul fue una ciudad romana muy muy importante. Nos hemos venido a la Cirenaica, que es esto de aquí. Estábamos aquí ahora, Cartago, Madauros, Cuicul. Entonces, esto es la actual Libia, todo esto es desierto, pero aquí hay una pequeña franja de terreno. Esta es la Roma de África, Leptis Magna, patria de Septimio Severo, y aquí, esta zona se llama Cirenaica. Egipto Ptolemaico está aquí. El destino de los cantantes era Egipto Ptolemaico, también la Cirenaica, también Sicilia, un poco por todas partes. Pero aquí, eso también es una zona montañosa, el desierto pasa por aquí más o menos, pero aquí en una zona montañosa muy fértil también, en las costas, etc., hubo un conjunto de ciudades que se llamaron pentápolis. Fueron
una especie de alianza, toda esa bahía, sobre todo por Leptis Magna. Esta es la ciudad natal de un emperador posterior a estos, también pagano, que impulsó el urbanismo en toda África, reforzó las fronteras. Es Septimio Severo, también persiguió cristianos. Unos persiguen cristianos, otros persiguen paganos. Pero en Pentápolis, para que vean la importancia que tenía esta zona, es decir, los Ptolomeos, las dinastías descendientes del general de Alejandro Magno, siguieron gobernando en Egipto hasta tiempos de Julio César y un poco más. Impulsaron toda la costa, igual que hacían los emperadores, que dotaban a las ciudades, pues los Ptolomeos hacían lo mismo con todo Egipto. Además tuvieron esa fama, la fama de amar la cultura, difundirla, abogar y financiar todo tipo de proyectos que apoyasen movimientos de tipo universal. Universal quiere decir que no fueran ni de unos ni de otros, sino cosas comunes. Sobre todo impulsaron la cultura, el arte y las ciencias, y por eso son famosos. Alejandría era su capital. Estamos hablando de las dinastías que gobernaron durante 300 años todo este mundo de bibliotecas que ya hemos ido ilustrando. Aquí hay dos ciudades, una es Ptolemais, la otra es Cirene. Cirene es la primera, que tiene 4 teatros. Teatro, el primero, griego, que es el que vamos a ver al final. Después un teatro numerado número 2, número 3 y número 4. Aquí, este no se pinta. Para ser una ciudad no muy grande, en fin, fue asolada por un par de terremotos y al final fue abandonada. Pero para ser una ciudad del norte de África, en Pentápolis, ahí con el desierto por debajo, pues ya va bien servida. 4 teatros, probablemente 3 y uno de oro. Este es el primero, el griego. Estas son las gradas y al fondo el abismo, como siempre. Los griegos se daban mucha maña en estas cosas. Este es el Odeón Este es el número 2, que es un Odeón romano. No es un teatro, por las dimensiones se aprecia. Es decir, es posterior, pero está dedicado a espectáculos exclusivamente musicales. Este es el número 3, que sí que es un teatro, pero que falta buena parte. Solo queda, esto era mucho mayor. Y este es el número 4, o Teatro del Mercado, que por las dimensiones y eso casi se diría que también es un odeón y no es un teatro. Cirene, una ciudad muy importante, la patria de, bueno, la ciudad natal de Eratóstenes, el que midió el perímetro de la Tierra, de antes, este era de aquí, y el amigo de Hipatia, aquel que, no sé, no recuerdo el nombre, Sinesio de Cirene, también era de esta ciudad. Y esta es la otra que les decía, Ptolemais, donde hay un hipódromo. Recuerden que hipódromos no había en todas partes. Un hipódromo, un anfiteatro, un teatro griego, un teatro romano y un odeón. Esto es lo que queda del teatro romano. Está por ahí, la ladera así, bajo la hierba. Y este es el odeón, que en parte sí que está bastante bien conservado. Esto también es de gran angular, deforma un poco, pero aquí se aprecia perfectamente el pasillo que lo circunda, porque algunos de los que hemos visto solo quedaba esta zona central. Veíamos la parte de arriba acabada, pero no ve, sí, el edificio es mucho más grande. Incluye pasillos y todo eso pues no queda. Esto es un pasillo circular, la escena aquí delante. Aquí tenemos una foto desde la escena mirando a las gradas y otra más al revés, desde las gradas mirando a la escena. Aquí se ven las escaleras que permiten el acceso a la orquesta de coreutas o quien fuere que tuviese que operar. De Sicilia lo mismo, solo vamos a ver creo que 2 o 3 ciudades, muy rápido. Las tenemos, 4, perdón. Iaitas, Siracusa, Catania y Taormina. Siracusa es donde Platón quería hacer su experimento de la República, porque el tirano de Siracusa le dijo, oye, ven aquí, y aquí lo intentamos, formar a una élite para que al final gobiernen los mejores y todas esas cosas, pero al final el experimento tampoco funcionó. En efecto, había un tirano en Siracusa, que era amigo de Platón. Bueno, y Catania, perdón, que no lo he indicado, Catania aquí. Este es el primero, lo que queda, está en medio de la ciudad. Eso son la pared exterior. Aquí vemos el interior.
colgado debajo, claro, el plano, sí que lo podemos reconstruir, sabemos más o menos por dónde anda. Y nada más, del Odeón de Catania, hay alguna foto más, se puede ver en internet, pero solo queda un trozo, ¿no? Un trozo y esto que vemos aquí. Este es el de Yaitas y es un bouleuterio, no es exactamente un Odeón, ya lo hemos visto por las dimensiones. Siracusa, esta ciudad como estamos hablando ahora, lo que les decía, es con frecuencia el Odeón, si no está solo o al lado de un teatro, se asocia a un gimnasio, que es donde se cultivaban, a un gimnasio o a una biblioteca. En el caso de Siracusa, pues tiene anfiteatro, aquí tenemos un teatro griego y un teatro de gimnasio que es el Odeón. Esta es la planta. Y esta es una foto de época, creo que tengo alguna más actual, en un momento la veremos. Es que me gustan mucho estas, tipo sepia y tipo, así me mezcla con dibujo, da un aire así de antigüedad muy apropiado. Pues no había otro. Este es un cuadro, esta es Taormina ya, es la nueva ciudad, la última de Sicilia que vamos a ver, que han pintado un sinfín de pintores desde entonces, parecido a esa villa que hemos visto antes, Pausilip. Es una ciudad. Bueno, es que Grecia es así, y buena parte de las costas italianas también. Rocas, la montaña entra hasta dentro del mar y hay construcciones pues un poco por detrás. Esto que vemos aquí es el teatro, aquí solo se ilustra el teatro de este cuadro. Todos los cuadros que toman esta perspectiva, estoy aquí, es la cavea del teatro, no del Odeón, como dice ahí, ruinas del teatro griego, mientras que este es el Odeón. Es decir, en el interior de la ciudad, en un patio trasero, dentro de una manzana, se descubrió, se empezó a excavar. Cuando vean un cuadro como este, que hay muchísimos, y fotos, es una isla idílica, paradisíaca, Cernuda, Cavafis, todos estos poetas griegos, es un tema recurrente, porque el paisaje está en un sitio encantador, pero estas escenas que muestran estas ruinas, que son muy típicas, muy conocidas, es el teatro, no el Odeón. El Odeón fue encontrado dentro, en el interior de la ciudad actual, pues ahí, entre los cimientos de las casas actuales, y eso es lo que se ha conseguido desenterrar. Claro, esto es un edificio, no sé de qué siglo, parece que no sea muy moderno, pero que está construido exactamente sobre la escena del antiguo Odeón. Estamos acabando, no sé. Este es el mismo, Creo que esa puerta creo que es por aquí, entrando por aquí. Si entramos y miramos, es la puerta esta que se ve aquí, sale ahí. Y el estado de las gradas, en este caso, no son bloques, bueno, depende de cómo se construyan. A veces hay bloques y encima la piedra, a veces está el bloque entero. Y aquí se ve un tipo de construcción más tipo romano, más parecido a nuestros días, que utilizaban también ladrillo. Muchos circos de la África romana están construidos igual, algunos son con bloques y otros no, pero hay algunos que están construidos no con sillares, sino con multitud de ladrillos de este tipo, rojos como los que podemos usar, macizos, digo, como los que podemos usar hoy en día. Pues Taormina nada más, dejamos Sicilia y estamos acabando, es la última ciudad de la Galia. No voy a mostrar más porque en la Galia no te digo si hay, es decir, la Galia fue... Astérix y estos yo creo que estaban por aquí, Yo creo que el francés hablaba de los vascos de los vascos de la época, cuando ideó estas... Bueno, la Galia de los de ahora. Es decir, la Galia es un territorio que se conquista pronto, relativamente, en tiempos de Julio César, y comienza a urbanizarse ya y a vivir ahí hasta que esto, claro. Pero no te digo si hay ciudades en la Galia, porque una cosa es Grecia con todas sus montañas, un paisaje muy agreste, muy escarpado, mientras que la Galia es una campiña verde y floreciente extensa que eso da gusto. Es decir, aquí hay multitud de teatros romanos, porque si no había montañas los romanos lo elevaban, ningún problema. De modo que vamos a ignorar esta zona. Este era el plan de este año, nos trazamos ese plan. Empezaremos en Alejandría, el destino de los cantantes, recorreremos la costa de África para llegar a Hispania, que fue la semana pasada, y cuando estemos en Hispania, tiempo de los emperadores buenos, ahí meteremos los Odeones y este año lo acabaremos con Epiro. De modo que la Galia, buena parte de Centro Europa, Britania, territorios del Ponto y del Mar Negro y todo eso, pues no nos vamos a olvidar, ahí están, y si es el caso, en todos los años ya lo iremos retomando. Yo solo he elegido el de Lyon,
y uno chiquitillo que hay al lado, para mostrarles la disposición típica de teatro versus Odeón. En todas partes no es así, pero en la gran mayoría de ciudades, sobre todo las romanas, los que construyen Odeones más cerca de estos tiempos, siempre ocurre así. Está, como han visto en muchos ejemplos, está el teatro descubierto enorme, excavado normalmente, bueno, aprovechando, y muy cerca o enfrentado o al sur o con edificios intermedios está el Odeón. He elegido la de Lyon porque es un ejemplo muy claro de esto, muy conocido. Podría haber elegido un sinfín. Les recuerdo que lo que se indica aquí solo son las principales y que no están todas las principales de las que hemos encontrado en donde hay teatro. Pero ciudades romanas quedan por la mayoría, muchas no se saben ni dónde están. Se calcula por ahí, por lo que dice es por allá, pero poco más. Pues con Lyon acabamos. Ahora verán fotos aéreas, es todo similar, y aquí se pueden comparar directamente y con bastante aproximación y fiabilidad las dimensiones de un teatro típico, tiempos de Roma estamos ahora, pero para el caso da igual, ¿no? 700 años antes eran cosas parecidas. Teatro romano y justo al lado, en la misma avenida, o formando parte del mismo complejo, Odeón, en este caso, Roma. Aquí vemos una maqueta de la ciudad, perdón, que también contaba con circo, es decir, Lyon no era cualquier cosa, ciudades. Circos habrá pocos, pero comparado con el número de ciudades, pero hay por todas partes. Donde hay mucha población, donde hay mucho público, donde afluye mucha gente, ahí es donde se construye un estadio, anfiteatro, circo o hipódromo, a veces lo llaman estadio, teatro y Odeón. Y una reconstrucción de la ciudad, la que estaba amurallada y la que no. Eso también lo indicamos en tiempos. Normalmente encontramos las murallas y ahí es donde escarbamos porque está lo principal, pero extramuros, pues depende de los casos, hay lo que hay. Esta sí que es una foto de Google, igual que antes, pero ha variado la orientación. Nos vamos a acercar al Odeón, que es nuestro objeto, pero ahí ven, esta es una foto real, actual, teatro escena, y no tiene por qué estar alineado, aunque a veces lo está, a veces está colocado, y aquí el pequeño Odeón, que es donde vamos a enfocar. Aquí lo tenemos, bueno, pequeño, he dicho pequeño por comparación con el teatro, pero claro, de pequeño no tiene nada. Este no es como los de Cos o los de Teos, esos que hemos ido viendo por ahí chiquitillos, sino que aquí ya cabe un puñado de gente. Por algún sitio tengo la capacidad, creo que está en la propia transparencia, no lo sé. Este es el teatro. Falta, estos son soportes, muros de soporte para más gradas. Aquí falta más de la mitad del teatro. Esto tenía unas dimensiones enormes. Ahora parecen así como jardincillos, pero son los muros que soportan la estructura. Este es el teatro de Lyon y este es el Odeón. A veces las fotos, como no están tomadas de la misma distancia, pues engañan, ¿no? Pero como referencia pueden tomar a veces vallas, si se ven, barandillas, cosas así. Pero las dimensiones no tienen nada. Este central es mucho más chiquitillo, tiene los muros mucho más cerca. Y con este Odeón nos despedimos, que es el de Vienne, una ciudad muy cerca de Lyon también, no es la Viena actual. Y este es el Odeón. Y con esto, un placer, sí te lo digo, que tienen un aguante sorprendente. La semana que viene hablaremos de Epiro.